los videos posteriores ya vamos a empezar a ver cómo poder construir diagramas de enlaces que representen sistemas físicos. Vamos a empezar a estudiar diferentes sistemas físicos pasando por cada uno de los dominios: eléctrico, mecánico, hidráulico, y luego también viendo cómo modelar o cómo representar mediante diagrama de enlaces sistemas que combinen o integren esos diferentes dominios. Bien, luego de que nosotros hayamos construido esos modelos gráficos matemáticos mediante la herramienta de diagrama de enlaces, vamos a estar interesados en poder extraer ecuaciones matemáticas de una manera, por ponerlo ahora así, ordenadas, ¿no? Extraer ecuaciones matemáticas de esos modelos. Ese va a ser nuestro interés. Y para poder hacer eso nos vamos a ayudar de un concepto denominado causalidad, o más exactamente causalidad computacional. Y la idea detrás de esto es poder representar cada elemento físico básico, como los que ya hemos visto algunos de ellos, ¿no? Una resistencia eléctrica, una masa, un amortiguador. Poder representar cada uno de esos elementos como un elemento que procesa información y por tanto poder ser representado mediante un diagrama de bloques. Entonces vamos a luego, a partir de ahora, tratar de imaginar cada uno de esos elementos físicos como elementos que procesan información. ¿En qué sentido? En el sentido de que esos elementos tienen entradas y transforman esas entradas en algunas salidas, ¿no? Y para eso vamos a recordar lo que vimos previamente de diagrama de bloques. Habíamos visto que los diagramas de bloques, desde cierto punto de vista, representan ecuaciones matemáticas, y dada una ecuación o dado un conjunto de ecuaciones o relaciones matemáticas, pues en general hay muchas formas de representarlas mediante los diagramas de bloques, ¿no? Pongamos un sencillo ejemplo. Digamos, tenemos dos variables, y igual, la variable y y la variable x, que están relacionadas de esa manera. A mí me preguntan, oye, quiero que representes esa ecuación mediante un diagrama de bloques. Y yo voy a tener varias alternativas, ¿no? Dos de ellas, las que nos podrían interesar más, son las siguientes. Yo digo, la entrada va a ser x y la salida va a ser y. Construyo un bloquecito o dibujo un bloquecito. Entrada x, salida y me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre a las entradas para que produzcan las salidas? En este caso particular, ¿qué le ocurre a la entrada x para que produzca la salida y? Y la respuesta es que x es multiplicada por 2, ¿no? Entonces, este sería un bloque de ganancia de valor 2. 2x es igual a y. Lo que está acá, ¿no? Esa sería nuestra primera opción. Nuestra segunda opción sería la de acá. Y nos haríamos la misma pregunta. ¿Qué le ocurre a la entrada o a las entradas para producir, o qué operaciones matemáticas son aplicadas sobre las entradas para dar como resultado las salidas, ¿no? Del bloque, claramente? Entonces diría, ¿qué le pasa a y para darme x? Y la respuesta es que si yo tengo y, para tener x tendría que dividirlo sobre 2, ¿no? Ahí está. Hay dos planteados de dos formas, pero hay muchas más, ¿no? Hay muchas más. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente acá es escoger una o algunas de las variables como entradas y otras de las variables como salidas, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Son las elecciones que estamos tomando, no estamos eligiendo. Bien, y ahora tratemos de aplicar la misma idea, por ejemplo, a un elemento del diagrama de enlaces, por ejemplo, el elemento resistor.
¿no? O también llamado tipo R. Recordando, tenía esta representación. Y vamos a suponer, por simplicidad, que ese elemento R es un elemento lineal, ¿no? Y por tanto puede representarse mediante una constante que le vamos a llamar R sub 0, por ponerle un valor cualquiera, ¿no? Estamos diciendo, es un elemento tipo R de valor R sub 0. Ya, entonces, este pequeño diagrama de enlaces, muy chiquitito, está representando una ecuación matemática. ¿Cuál es esa ecuación? Pues que hay una relación fija entre E y F, y esa relación está dada por una recta que pasa por el origen con pendiente R sub 0, ¿no? Es decir, según lo que habíamos visto, E es igual a R sub 0F. Y si a mí me preguntan ahora, oye, ¿representa la relación matemática del elemento mediante un diagrama de bloques? Pues voy a tener dos opciones, ¿no? Claro, ¿por qué dije antes que había más que estas dos? Profe, pues, ¿hay una tercera opción? Claro, podría multiplicar x por 3 y luego multiplicarlo por 2 tercios. También, ¿no? Una ganancia de 2 y otra ganancia de 2 tercios. Perdón, de 3 y luego otra ganancia de 2 tercios, y ya pues me sale lo mismo, ¿no? Pero esa opción pues no es en verdad muy útil, ¿no? Entonces esta relación es muy parecida a la que yo puse por acá, y de nuevo yo puedo decir lo siguiente: puedo representar ese elemento de la siguiente manera, o de las dos siguientes maneras. Digo, voy a suponer, tomar, ¿no? A F como entrada. Y voy a tomar a E como salida. Y digo, ¿qué le tiene que pasar a F para darme E? Y la respuesta es que esto tiene que ser multiplicado por R sub 0, ¿no? La otra opción sería tomar como entrada a E y como salida a F. Y en ese caso diría, ¿qué le tiene que pasar a E para darme F? Y la respuesta es que tiene que ser dividido entre R sub 0, ¿no? Ya, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos representado de dos maneras diferentes la misma relación matemática. La relación matemática que se cumple en este pequeño, muy pequeñito diagrama de enlaces. Entonces, tenemos un diagrama de enlaces. Hay una o más relaciones matemáticas, y esas relaciones matemáticas pueden ser representadas de diversas maneras mediante diagramas de bloques, según nosotros cómo escojamos cuál de ellas es una entrada y cuál de ellas es, o cuáles de ellas son entradas y cuáles de ellas son salidas. En el caso de este elemento tipo R, estos diagramas de bloques que representan al elemento son sumamente sencillos, ¿no? Como acá los estamos viendo. Sin embargo, por ejemplo, como vamos a ver en su momento, el diagrama de bloques de un elemento tipo C o tipo I van a involucrar operaciones matemáticas o de integración o de derivación. ¿De acuerdo? Entonces ya no va a ser tan sencillo como simplemente multiplicarlo por una ganancia. Pero en general, todos los elementos básicos, justamente por ser básicos, fundamentales, ¿no? Las ecuaciones matemáticas que gobiernan esos elementos, como habíamos visto ya en su momento, son relativamente sencillas, ¿no? El problema o la cuestión es cuando ya empezamos a unir muchos de esos elementos y pues las relaciones matemáticas, por decirlo así, se mezclan entre ellas y nos salen ya ecuaciones matemáticas mucho más complejas, ¿no? Y una de nuestras misiones es justamente poder encontrar todas esas ecuaciones matemáticas unidas, por llamarlas así, y escritas de cierta manera
le vamos a llamar por ahora ordenada, ¿no? De cierta manera ordenada. Bien, la idea entonces es que a partir de ahora tratemos de visualizar los elementos de los diagramas de enlaces, los elementos básicos que ya habíamos estudiado, como elementos que procesan la información, es decir, como elementos que realizan operaciones matemáticas sobre sus entradas para darnos las salidas. Los primeros elementos que vamos a empezar a estudiar son las fuentes. Y como habíamos visto, hay dos tipos de fuentes, ¿no? Están las fuentes de esfuerzo y las fuentes de flujo. Y ahora vamos a tratar de imaginar cómo es que viaja la información o se procesa la información en esos elementos. Bien, empecemos con la fuente de esfuerzo. Por definición, la fuente de esfuerzo era aquella que establecía de manera arbitraria el esfuerzo sobre el sistema al cual estaba conectado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo acá digo que la fuente de esfuerzo está conectado a un sistema S1, pues por definición de fuente de esfuerzo, el esfuerzo es establecido de manera arbitraria sobre S1. Dicho de otra manera, el esfuerzo es una entrada sobre S1. Entonces, cuando yo represente esto mediante el diagrama de bloques o mediante un diagrama de bloques, yo tendré lo siguiente. Un bloquecito, voy a ponerle por acá su nombre, que representa la fuente de esfuerzo. Y otro bloquecito que representa el sistema S1, ¿no? Y por definición de fuente de esfuerzo, pues la señal de esfuerzo está viajando de acá para acá. Y según lo que habíamos visto nosotros, si una de las variables va en un sentido, la otra va en el sentido contrario. Es decir, el flujo viaja así. ¿De acuerdo? Ya. En este caso, no es posible hacer ninguna elección en el sentido de estas flechas, ¿no? De cómo viaja la información. Porque por definición, la fuente de esfuerzo establece un esfuerzo sobre aquel sistema o elemento al cual esté conectado. En este caso, S1. ¿No? Entonces, eso no es que yo lo pueda escoger, es por definición de fuente de esfuerzo, ¿no? Y según la suposición que vimos la suposición que íbamos a tomar o la hipótesis que íbamos a tomar vista en videos anteriores, pues el flujo viaja en sentido contrario. Entonces no hay elección acá y por tanto yo digo de la fuente de esfuerzo sale la variable de esfuerzo, la cual es por tanto una salida de la fuente de esfuerzo y es una entrada a lo que le estamos llamando S1, pero S1 puede ser cualquier cosa, ¿no? Y a la vez el flujo es una salida de S1 y es una entrada de la fuente de esfuerzo. Bien, podemos entonces nosotros representar el cómo viaja la información, el sentido de cómo viaja la información, o el sentido en el cual viaja la información, las señales, utilizando una barra causal, ¿no? Habíamos visto que la barra causal justamente me permitía representar eso, en qué sentido viajan las señales. En este caso se colocaba una barra causal a modo de cabeza de flecha representando el sentido en el cual viaja la señal de esfuerzo, ¿no? Por tanto, yo tendría que agregar la barra causal de acá necesariamente en este lado, ¿no? O sea, no tengo opción. ¿Por qué? Porque el esfuerzo siempre está saliendo de la fuente de esfuerzo. Entonces el esfuerzo siempre viaja saliente, siempre sale de la fuente de esfuerzo a punta saliente, ¿no? Por tanto la barra causal tiene que estar acá.
Entonces no puedo escogerlo. A diferencia de los elementos que vamos a ver luego, donde en general sí puedo escoger qué variable escojo como entrada y cuál como salida, algo similar a lo que hemos hecho por acá. En este caso no. En este caso no puedo hacer eso. Entonces se dice lo siguiente, ¿no? La causalidad en la fuente de esfuerzo no la puedo escoger, está fija ya, por definición de fuente de esfuerzo, ¿no? Sea lo que sea a lo que esté conectado, sea un elemento, un sistema, lo que fuese, el esfuerzo siempre va a salir de la fuente de esfuerzo y por tanto la barra causal tiene que estar de este lado, ¿no? En el caso de la fuente de flujo ocurre algo análogo. Vamos a imaginar que conectamos la fuente de flujo con el sistema S2. Empezamos a construir un diagrama de bloques. Este de acá representa la fuente de flujo. Y este bloque, el sistema cualquiera S2, ¿no? Por definición de fuente de flujo, una fuente de flujo es aquel elemento que establece de manera arbitraria un flujo sobre lo que sea a lo que esté conectado. Entonces el flujo necesariamente viaja así, ¿no? Y por tanto el esfuerzo viaja en sentido contrario. Profesor, ¿por qué el flujo lo dibuja abajo y no...? Eso no... Lo pueden dibujar donde ustedes quieran, significa lo mismo, ¿no? Lo importante es el sentido. El flujo, por definición de fuente de flujo, el flujo es establecido arbitrariamente por la fuente de flujo, es una salida, la cual es establecida sobre lo que fuese a lo que esté conectada la fuente. Entonces, de manera análoga a la fuente de esfuerzo, pues la causalidad en la fuente de flujo, por decirlo de esta manera, no es negociable, ¿no? Tiene que ser de una única manera por definición. Sería claramente según cómo definimos nosotros la barra causal, tendría que estar la barra causal ahí, ¿no? Es decir, me indica que la señal de esfuerzo viaja entrante hacia la fuente de flujo y la señal de flujo es saliente de la fuente de flujo. Nosotros podríamos hacer lo siguiente ahora. Podríamos preguntarnos cómo procesa la información la fuente de flujo y cómo procesa la información la fuente de esfuerzo. Bien, esos son los elementos más simples, porque en verdad la relación matemática se puede, en la cual gobierna el comportamiento de esos elementos, fuente de flujo y fuente de esfuerzo y fuente de flujo, son bastante sencillas, ¿no? Decimos, por definición, una fuente de esfuerzo establece un esfuerzo arbitrario, y un detalle adicional, o algo que a veces poco se comenta, es que ese esfuerzo es independiente del flujo, ¿no? Es decir, ese esfuerzo está establecido por este elemento de manera arbitraria, sin importar lo que suceda acá y sin importar tampoco ese flujo, ¿no? Si queremos acordarnos de esa propiedad, podríamos de repente imaginar una batería, una pila, que se comporta como una fuente de esfuerzo, donde el voltaje es, en el caso ideal, independiente de la corriente que circule, ¿no? Esfuerzo independiente del flujo, ¿no? Entonces, eso está incluido ya en la definición, porque cuando yo digo establece arbitrariamente un esfuerzo, cuando te dicen eso es porque ya no depende de nada más, ¿no? Si se establece arbitrariamente es que no depende ni de ninguna otra variable, ¿no? Nada, ni depende de lo que pase en el sistema al cual está conectado S1, ni de ninguna otra variable, como por ejemplo el flujo, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a denotar por un E sub D de t a una función preestablecida, a una función dada, una función que ya existe, ¿no? Entonces, ¿cómo procesa cómo procesa sus entradas? Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos por acá, ¿no? Nos preguntamos,
cómo este elemento procesa su entrada para darnos la salida. Entonces, la fuente de esfuerzo tiene una entrada, que es el flujo, y tiene una salida, que es el esfuerzo. No tiene ninguna otra entrada ni ninguna otra salida. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cómo es que la fuente de esfuerzo procesa su entrada para darme su salida? La respuesta que puedo dar es la siguiente. La fuente de esfuerzo hace caso omiso, no le importa esa entrada, y lo que hace es asignar a su salida el valor de la variable según una función preestablecida. Repito, ¿cómo procesa la fuente su entrada para darme su salida? Simplemente no le hace caso, ¿no? Hace caso omiso a esa entrada. Es una forma muy especial de procesar la entrada, no es no hacerle caso. Es como, por ejemplo, si acá el f lo multiplico por 0, pues deja de importar el valor de f, ¿no? Porque está siendo multiplicado por 0. Entonces acá simplemente decimos, hace caso omiso a f y su salida, que c, es igual o toma el valor de una función preestablecida, ¿no? Entonces podemos, si queremos, completar acá un poquito más diciendo que le tome el valor de esta función preestablecida, ¿no? Y algo similar podemos decir para la fuente de flujo. Podemos decir cómo la fuente de flujo procesa su entrada, el esfuerzo, para darnos el flujo. Pues igual la fuente de flujo hace caso omiso al esfuerzo, no le importa el valor que tenga el esfuerzo, y lo que hace es asignar al flujo una función preestablecida, f de dt. ¿De acuerdo? Entonces, este es un elemento muy sencillo. En este caso no hay tal procesamiento de la entrada, o lo hay diciendo que hace caso omiso a la entrada, no le importa el valor de la entrada, ¿no? En conclusión, en estos elementos, en las fuentes, las barras causales necesariamente tienen que estar para la fuente de esfuerzo saliente y para la fuente de flujo entrante. Esto es a consecuencia de la definición. Ahora pasamos a analizar el elemento resistor, que por acá ya habíamos empezado un poquito a analizarlo, pero ahora lo vamos a analizar en el caso general, es decir, no en el caso particular lineal, ¿no? Ese es el caso particular lineal. Ahora lo vamos a analizar en el caso general, que no va a implicar mucho más trabajo que el que ya vimos acá. Bien, habíamos dicho que en un resistor, el cual tiene su diagrama de enlaces, se cumple que existe una relación fija o estática entre el esfuerzo y el flujo, ¿no? Y vamos a suponer en general, salvo nos digan lo contrario, que hay una función la cual es invertible, es decir, que podemos escribir E como función de f o f como función de E. Vamos a suponer eso, salvo nos digan lo contrario. Bien, podemos hacer algo parecido a lo que hicimos acá. Tenemos dos variables nada más, ¿no? Que dependen una de la otra. Por tanto, si una toma un valor particular, pues la otra ya queda establecida. Por lo tanto, si una es entrada, la otra tiene que ser salida. Y igual tenemos dos opciones, ¿no? Tal como lo hicimos acá en el caso lineal. Diríamos, la primera opción es que yo considere como entrada al flujo y como salida al esfuerzo. Esa sería la primera opción. Y la segunda opción es que yo considere como entrada al esfuerzo y como salida al flujo, ¿no? En ese primer caso yo me pregunto, ¿qué operación matemática
tiene que ser aplicada sobre la entrada f para darme la salida e. Y pues la respuesta a esa pregunta está dada por esta ecuación de acá, ¿no? Digo, ¿qué operación matemática? Pues la operación matemática es la aplicación de la función phi sub r. Y acá le ponemos simplemente phi sub r. ¿No? A veces se acostumbra a colocar de repente algo así. ¿No? Esos paréntesis con un espacio en blanco representan que ahí va el argumento de la función. Entonces phi sub r es una función, este es el argumento, y en ese argumento reemplazo la entrada, ¿no? Entonces phi sub r aplicado en el argumento que es justamente la entrada f. Cualquiera esta o sin los paréntesis, cualquiera está bien. Entonces digo, ¿cómo procesa este elemento? Claro, en ambos casos estoy representando el mismo r, ¿no? O sea, no es que uno esté correcto y el otro incorrecto. Estoy diciendo, el mismo elemento r puede ser representado de dos maneras. La primera manera es esta, cuando yo considero que la entrada es f, para darme e se aplica la función phi sub r. Y la segunda manera es que yo aplique la función phi sub r a la menos 1, ¿no? Si considero que la entrada es e y la salida es f, esta función tiene que ser aplicada en la entrada para darme la salida. Muy bien, entonces en esos casos digo, entonces voy a copiar este diagrama que está acá. Entonces, la barra causal, que es la que me indica cómo viajan las señales, va a ser diferente en cada uno de esos dos casos, ¿no? Porque el esfuerzo acá es saliente, el elemento, y acá es entrante. Entonces, el esfuerzo acá en este caso es saliente del elemento R, que está representado por el bloquecito. El esfuerzo es saliente. Entonces el esfuerzo viaja saliente del elemento, ¿no? Por tanto la barra causal tiene que estar acá. En este caso el esfuerzo es más bien entrante, entra al elemento, ¿no? Entonces el esfuerzo está entrando al elemento. Por tanto la barra causal tendrá que estar acá, ¿no? Usualmente se dice que el elemento tipo R o el elemento resistor puede tener cualquiera de las dos causalidades, ¿no? Claramente solamente hay dos posibilidades para la barra causal, ¿no? O está en un lado o está en el otro, no hay una tercera posibilidad. Está acá o está acá. Entonces, si un elemento solamente tiene un enlace o un puerto, pues solo tengo dos posibilidades, ¿no? Como hay un solo enlace, pues o que la barra causal esté en un lado o en el otro lado, ¿no? No hay más. Ya. En este caso, en el caso de las fuentes, solamente la barra causal no podría estar acá, ¿no? Entonces acá sí solamente, para la fuente de esfuerzo solamente hay una única posibilidad. Igual para la fuente de flujo, pero acá no, ¿no? Acá hay dos posibilidades. Entonces, lo que les decía es que usualmente se suele decir que el elemento R o el resistor admite los dos tipos de causalidad, o admite simplemente dos tipos de causalidad, ¿no? Claro que nosotros estamos suponiendo que esto de acá es cierto, pero en algunos casos especiales podría no ser así. Es decir, podría suceder que en algunos casos alguna de esas funciones no exista. Por ejemplo, imaginen esa función.
Es una función que yo he tratado acá de dibujarla ya cuando f toma valores más o menos grandes como horizontal. Es decir, imagínense que este segmento de acá, este pedazo final, es horizontal, ¿no? Entonces, claramente existe la función e de f. Esa función sí existe, ¿no? Porque dado un valor de f, por ejemplo el de acá o el de acá o el que fuese, existe un único valor de e. Entonces la función existe. Sin embargo, esta función no existe, porque si existiese significaría que dado un valor de e existe un único f, lo cual según lo que yo he tratado de dibujar no es cierto, ¿no? Porque yo estoy diciendo que este segmento de acá es horizontal, entonces acá va a haber un valor e sub 0. Yo digo, cuando e toma el valor de e sub 0, pues no hay un único f, ¿no? Está este f de acá, este f de acá. Para ambos f's, e vale e sub 0. Entonces esta función no existe en este ejemplo, ¿no? En este caso especial. Y si esa función no existe, pues una de estas no puede ocurrir, ¿no? Si esta función no existe, significa que yo no puedo a partir de e encontrar f, que es justamente lo que yo pretendí describir acá, ¿no? Porque si acá yo digo que existe esta función, es que esta función de acá viene, ¿no? Aplicada en e me da f. Si para cierto e existe un único f. Eso es justamente lo que estamos diciendo que no existe, ¿no? Dado un e no puedo encontrar un f acá. Entonces, esto de acá se correspondía con esto. Por tanto, en este elemento particular en el cual se cumple esa relación matemática según esta forma que yo trataba de dibujar, pues en ese caso excepcional, en ese caso especial, al no existir esta función de acá, pues no existirá tampoco esta causalidad, ¿no? Entonces ahí la tendremos que descartar y solamente nos quedará una de ellas, ¿no? En este caso la de acá, ¿de acuerdo? Pero son casos excepcionales. En general, los ejemplos que vamos a ver, pues, en general van a ser lineales, pasantes por el origen, y los que no sean lineales, pues, en general sí va a haber la función y su inversa también, ¿no? Esto, por ejemplo, ocurre en un tipo de fricción. Hay cierto tipo de fricción que tiene una forma parecida a la de ahí, no como la de ahí, pero parecida, donde no se puede definir una de esas funciones, ¿no? Y por tanto solamente hay un tipo de causalidad para ese elemento tipo R. Ahora pasamos a analizar el elemento llamado capacitor. O también llamado elemento tipo C. Recordando lo que habíamos visto, es un elemento de un puerto que se representa con la letra C, en el cual se cumple que hay una función o relación fija entre el esfuerzo y el desplazamiento. Es decir, Q desplazamiento igual a una función phi sub c del esfuerzo, ¿no? Y suponiendo lo que ocurre muchas veces, que esa función es invertible, tendríamos por tanto que E recordando que Q está definido como la integral del flujo en el tiempo. ¿Sí? Igual que en el caso del resistor, tenemos dos variables, ¿no? Tenemos esfuerzo y flujo. Igual, ¿no? Porque en todos los enlaces hay esfuerzo y flujo. Entonces, una de ellas tenemos que escogerla como entrada y la otra como salida. Igual tenemos dos posibilidades y vamos a construir los diagramas de bloques de cada una de esas posibilidades.
Ya, en este primer caso vamos a considerar que la entrada es el esfuerzo y que la salida es el flujo. En nuestro segundo caso, vamos a considerar lo contrario. Ya, profesor, ¿por qué no considera como entrada al Q? No, porque el Q no aparece acá, ¿no? O sea, las únicas dos variables, por ponerlo de esta manera, que nos permiten relacionar el elemento C con lo que fuese, a lo que esté conectado, ¿no? Pues son esfuerzo y flujo. Por tanto, son las únicas variables que nos interesa relacionar, ¿no? Entonces, de alguna manera, Q es una variable intermedia en ese proceso de relacionar E con F, ¿no? Entonces, pongámonos en este primer caso, diría, ¿cómo a partir de E yo encuentro F? Y yo podría decir lo siguiente, ¿no? Si a mí me dan E, ¿cómo a partir de ahí encuentro F? Yo diría, si tengo E, aplico esta función y obtengo Q, y luego ¿qué hago con Q para obtener F? Pues lo puedo derivar. Vamos a ponerlo así. Esto implica que vamos, derivada de Q respecto del tiempo, derivada respecto del tiempo de Q es igual a F, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿cómo a partir de E obtengo F? Yo digo lo siguiente, respondo de la siguiente manera. Aplico la función, esta, a partir de ahí obtengo el Q, ¿y qué hago con ese Q? Lo derivo respecto del tiempo y obtengo F. Entonces es una composición de operaciones, ¿no? Tengo que realizar dos operaciones. Ya, eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a, dentro de ese bloque, utilizar dos bloques. Creo que acá vamos a tener que irnos un poquito más lejos. F. Entonces digo, lo primero que hago es aplicar esa función. Aplico la función phi de C. Luego de que aplico esa función ya tengo el Q, ¿no? Es decir, acá a la salida tengo el Q. Y cuando tengo el Q tengo que aplicar esta operación matemática de derivación. La cual voy a representar así simplemente. Entonces acá tengo E, acá tengo Q, y luego de derivar Q, pues obtengo lo que quiero, que es F, ¿no? Ya, esa sería nuestra primera opción. Claro, lo que estamos haciendo acá es, tenemos este bloque, todo ese bloque, el bloque grande está representando justamente el elemento C, ¿no? Entonces dentro de ese bloque, lo que pasa dentro del elemento C puede ser representado mediante bloques más pequeñitos o bloques más sencillos, ¿no? Como son estos de acá, ¿no? En este caso este bloque aplica una función sobre la entrada y este de acá aplica la operación de derivación, ¿no? Ya, por este lado parece que también necesitamos un poco más de espacio.
yo diría, ¿qué tengo que hacerle a F para que me dé E? Claramente la respuesta rápida es, profesor, haga lo inverso a lo que hizo acá arriba, ¿no? Si de E para F usted tiene que aplicar la función y luego derivar, de F para E usted tiene que integrar y aplicar la función inversa. Está bien, buena respuesta, era lo lógico, ¿no? Pero también nosotros lo podemos visualizar acá. Podemos decir, si yo tengo F, lo integro en el tiempo para obtener Q, y luego de que obtengo Q, aplico la función phi sub c a la menos 1 para obtener E, ¿no? Representemos eso entonces. Ya, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Integrar en el tiempo, ¿no? Lo cual simplemente lo vamos a representar así. Integrar en el tiempo. Luego de integrar en el tiempo tendríamos ya Q. Y luego con Q tendríamos que aplicarle esta función phi sub c a la menos 1. Y tendríamos lo que queremos, que es E, ¿no? Entonces, igual que en el caso del elemento tipo R, aunque no tan sencillo, tenemos dos posibles representaciones en diagrama de bloques para el elemento C, ¿no? Y ahora diríamos lo siguiente. El diagrama de enlaces, o ya tratando de representar esto mismo, pero utilizando la barra causal, sería lo siguiente, ¿no? En este caso, el esfuerzo es una entrada y el flujo es una salida. El esfuerzo está entrando al elemento, viaja así, y el flujo está saliendo del elemento. Por tanto, la barra causal me queda así, ¿no? En este caso es al revés. El flujo está entrando al elemento y el esfuerzo está saliendo. El esfuerzo está saliendo del elemento, por tanto, me queda así. Bien, entonces también hay dos posibles causalidades. Esta de acá, entrante del elemento, y esta de acá, saliente del elemento, ¿no? En este caso, cuando la causalidad es entrante al elemento, así como está acá, las operaciones matemáticas que realiza el elemento, por ponerlo de esa manera, porque ahora estamos imaginando que los elementos procesan las señales, realizan operaciones matemáticas sobre las señales, entonces las operaciones matemáticas que está realizando este elemento C incluyen una derivación en el tiempo. Mientras que en el otro caso, en este caso de acá, las operaciones matemáticas que realiza el elemento C incluyen más bien una integración, ¿no? Por esa razón es que a esta causalidad en el elemento C se le llama causalidad del tipo derivativa, porque el elemento C está procesando la información utilizando una derivación, como lo vemos acá. Y en este caso se habla de una causalidad del tipo integral, o causalidad integral simplemente, porque el elemento C está siendo visto como un elemento que procesa la información utilizando la integración, o la operación de integración. Entonces, causalidad derivativa, causalidad integral. ¿Por qué? Porque acá deriva, el elemento procesa las señales o procesa la información derivando, y acá el elemento procesa la información integrando. En el caso de una inercia o un elemento tipo I, se puede mostrar algo muy similar a lo que hemos hecho acá, ¿no? Porque de alguna manera la inercia es análoga al capacitor, en el sentido de que únicamente se invierten o cambian de posición las variables esfuerzo y flujo. Les dejo como tarea que ustedes ya construyan un procedimiento similar
y en el cual van a concluir que en el caso de la inercia igual van a haber dos posibilidades. En una de ellas la barra causal quedará de un lado, en la otra del otro lado, y una de ellas será causalidad derivativa y la otra será causalidad integral, ¿no? De hecho, ustedes van a demostrar de que en este caso la causalidad es integral y en este caso la causalidad es derivativa, ¿no? Es decir, es en el sentido opuesto al caso del elemento tipo C, ¿no? Porque acá estaba en causalidad integral. Causalidad integral saliente, en cambio acá cuando la barra causal es saliente más bien está en causalidad derivativa.